elementos algebraicos. Simplifico. Álgebra, nada más. La integral va a ser igual a x sub 1 menos x sub 0 es este ancho, es h, el paso. Y en todito se repite, x2 menos x1 es h. Ahí está. Entonces, h medios. Todos los términos tienen h medios. Factorizo h medios. Que multiplica a f de x sub 0. F de x sub 1, aquí hay f de x sub 1, 2 veces f de x sub 1. F de x sub 2 hay aquí, y en el otro término, 2 f de x sub 2, más 2 f de x sub 3, más 2 f de x sub n menos 1. Y más f de x sub n. He simplificado algebraicamente todo, he sumado nada más. Me queda esa ecuación. Entonces, la integral es h medios que multiplica a f de x sub 0 más 2 veces este 2, lo factorizo en estos términos, desde el segundo hasta el penúltimo, en esos. Ahí está el 2, f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 3 más f de x sub n menos 1, hasta ahí, factorizo el 2, y el último, f de x sub n menos 1. F de x sub n, perdón. Entonces la integral es h medios que multiplica a f de x sub 0 más 2 veces, y todo esto es la sumatoria desde i igual 1 hasta n menos 1. Ahí está. De f de x sub i más f de x sub n. Esta, muchachos, es la ecuación conocida como la ecuación del trapecio con segmentos múltiples, que me permite hallar el área de toda esta superficie, considerando n segmentos, y el error va a ser mínimo. Esta ecuación dice, tengo que saber cuánto vale h. Pues h lo voy a calcular con esta ecuación. B menos a sobre n. Tengo que conocer f de x sub 0 hasta f de x sub n. O sea, toditos estos tengo que conocer. Y esos los calculo reemplazando los puntos. X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub n. Todos esos puntos reemplazo en la función y obtengo lo que necesito. Y así puedo aplicar la ecuación del trapecio con segmentos múltiples para encontrar el área bajo la curva y disminuir el error. Un ejemplo. La integral, el mismo problema, x al cuadrado por el diferencial de x desde 1 hasta 3. El mismo problema vamos a resolver, pero con segmentos múltiples. Y considerar 8 segmentos, dice. Anteriormente hemos resuelto el mismo ejemplo, pero solo un trapecio. ¿No ve? Ahora vamos a considerar, el problema nos dice 8 segmentos, o sea, 8 trapecios voy a tener acá. Entonces, a igual a 1. Primero grafico la función, ahí está, la gráfica es una parábola. F de x igual a x al cuadrado. Ya sabemos cómo es esa gráfica.
A igual a 1, B igual a 3. Aquí está, son este punto y este otro punto, los dos puntos. A igual a 1, B igual a 3, N, el número de segmentos es 8. Entonces, H, el paso es B menos A sobre 8, o sea, B menos A sobre N. Sería 3 menos 1 sobre 8. El paso H es 0.25. O sea, el ancho de cada segmento es 0.25. Aquí está el 1, 2, 3. Entonces, con un paso de 0.25 trazo, pues, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, y así toditas, y divido el área en 8 segmentos. Ahí está. Los 8 segmentos están ahí. Este es el segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 8 segmentos he dividido mi área. Entonces tengo estos puntos aquí abajo. Al primer punto le llamo X sub 0. Al segundo X sub 1. X sub 2. X sub 3. X sub 4. X sub 5. X sub 6. X sub 7 y X sub 8. X sub 0 es igual a 1 porque vale A. ¿No ve? ¿No ve? X sub 1, este punto va a ser A más H. O sea, A1, H025. Entonces, A más H es 1.25. X sub 2, A más 2H. 1.5. X sub 3, A más 3H, 1.75. X sub 4, A más 4H, 2. X sub 5, A más 5H, 2.25. X sub 6, A más 6H, 2.5. X sub 7, A más 7H, 2.75. Y X sub 8 igual a B, 3. Calculo entonces todos esos puntos. Estos puntos, todos estos puntos que he calculado, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6, x sub 7 y x sub 8, los reemplazo en la función. X sub 0 reemplazo en la función. Entonces, al reemplazar x sub 0 igual a 1 aquí en la función, x sub 0 vale 1. Aquí está. O sea, 1 al cuadrado, 1. X sub 1, 1.25 al cuadrado, 1.5625. X sub 2, 1.5 al cuadrado, 2.25. X sub 3, 1.75 al cuadrado, 3.0625. X sub 2 o X sub 4 igual a 2 al cuadrado. Aquí hay un errorcito, este es 4. Lo vamos a arreglar. Cuatro. X sub 3, 5.0, 625. Y así, toditos los puntos reemplazamos en la función. Listo. Ya tenemos entonces estos valores, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6, x sub 7 y f de x sub 8. Todos esos puntos. Entonces, reemplazamos todo en la ecuación del trapecio con segmentos múltiples. En esta ecuación, en la que hemos deducido, en esta. ¿Qué dice esta ecuación? H medios que multiplica a f de x sub 0. Veremos. H medios que multiplica a f de x sub 0. F de x sub 0 vale 1. Más 2 veces, dice, aquí está, más 2 veces
la sumatoria desde el segundo hasta el penúltimo. Desde f de x sub 1 hasta f de x sub n menos 1. Entonces, eso voy a hacer. Desde el segundo, o sea, ahí está rayado aquí, desde el segundo hasta el penúltimo. Hasta ahí. Sumo 1.56 más 2.25 más 3. Más 4. Ve, aquí sigue el error que vamos a arreglar. Este es 4. Sumo toditos. Desde el segundo, desde aquí, todos estos, hasta el penúltimo. Sumo. Y aquí está el resultado, que ahora debe ser diferente. A ver, vamos a ver dónde está la calculadora. A ver, voy a sumar. 1.5625 más 2.25 más 3.0625 más 4 más 5.0625 más 6.25 más 7.5625. Todo esto por 2. Y le sumo más 1 más 9. Y eso por 0.25 dividido entre 2, que es el paso. Entonces, aquí vamos a anotar el resultado correcto. La integral, pucha. La integral es 8.6875 unidades al cuadrado. Y esto lo vamos a borrar. Ese es el resultado, muchachos. ¿Qué es lo que hemos hallado? ¿Qué es este resultado? Es el área de todo esto. Toda esta área hemos hallado. Todo esto. Pero el error hay, porque nosotros hemos calculado el área del trapecio. ¿No ve? Aquí hemos unido un trapecio con una línea recta, otra línea recta. Pero aquí es una parábola, no es línea recta. Hay un error. El resultado
verdadero es 8 punto, aquí está, 8.6666667 unidades al cuadrado. Y nosotros hemos hallado 8.6875. ¿No ve? La integral verdadera dice que es 8.6666667 unidades al cuadrado. Fíjense la diferencia. Pero cuando el problema hemos resuelto con un trapecio, nuestro resultado era 10. 10 unidades al cuadrado, o sea, con un trapecio era 10, el error era más grande. En cambio acá a 8.6875 el error lo hemos disminuido. Pero sigue habiendo error. Entonces, ahora nuestro problema, nuestras desventajas se solucionan. Si yo tengo el sistema de ejes, el eje X, el eje y tengo aquí una función así. Y me dicen entre A y B, calcule la integral. Tengo este punto, trazo la línea recta. Fíjense el error, muy grande. Pero ahora si yo divido esto en segmentos múltiples, si yo agarro y ahora esto divido así en segmentos múltiples, en n segmentos, en hartos, así. En n. Y cada uno voy a unir aquí con líneas rectas para formar trapecios. ¿Mm? El error va a disminuir, va a ser muy pequeño. Entonces, salvo mi desventaja de tener error grande utilizando la teoría del método del trapecio con segmentos múltiples, ¿no? Entonces, ahora yo puedo decir, el error disminuye con la consideración de segmentos múltiples. ¿No es cierto, muchachos? Eso sería. Preguntas. Ingeniero, entonces, para que me salga más exacto, yo puedo tomar muchos más segmentos de los que me pide, ¿verdad? Claro, claro. Por supuesto. Porque fíjate en este dibujo que he hecho.
Si yo tengo 3 segmentos, 1, 2 y 3 segmentos, y hago trapecios, aquí el error va a ser más grande. ¿No ve? O sea, cuantos más segmentos tenga, más pequeño va a ser el error. ¿No ve? Más segmentos, menor error. Menos segmentos, mayor error. Más segmentos, menor error. Menos segmentos, mayor error. Esta es mi conclusión, ¿no ve? Clarito. Cuantos más segmentos tenga, el error va a ser más pequeño. Si yo utilizo solo un segmento, o sea, un trapecio, la primera teoría que hemos visto en la anterior clase, mi error va a ser grande, mayor error. Entonces, si alguien me dice, ingeniero, ¿cuántos segmentos voy a usar para calcular esta integral? Mi respuesta será, cuantos más segmentos utilices, mejor. ¿Por qué? Porque el error va a ser más pequeño. Eso es, muchachos. ¿Está claro? Sí, sí, todo claro. Todo claro. Bien, voy a ir al Classroom y al WhatsApp a publicar, a grabar. Y ahí nos vemos en el WhatsApp, muchachos. Hasta luego. Chau, chau, Inge. No.